Para el día 14 del mes de Nisán, del año 1492 a.C., el pueblo se prepara para celebrar su primera Pascua luego de salir de Egipto, conforme a lo establecido por Jehová. Este rito tiene su inicio, con la puesta del sol del día 14, con el sacrificio del cordero, y la cena de la Pascua, antes de la medianoche. Y en esta oportunidad, la fiesta de los panes sin levadura, no tendría lugar, debido a que las condiciones no se prestaban. Para todos aquellos, que de alguna u otra manera no hayan podido celebrar esta fiesta, ya sea por estar de luto por la muerte de algún familiar, tenían la oportunidad de hacerlo un mes después, el 15 del mes de Siv. El censo de Israel en el Sinaí. Luego de haber erigido el tabernáculo el día primero del primer mes, del año 1492 a.C., y luego de haber celebrado la Pascua, la noche del día 14 del mismo mes de Nisán, Moisés realiza un censo, el primer día del mes segundo de su salida. Y fueron contados todos los hombres mayores de 20 años según sus tribus, listos para la guerra, pero los hijos de Leví no irían a la guerra, ya que ellos fueron seleccionados para atender los asuntos del tabernáculo y todo lo relacionado con el servicio en el aposento. El resultado fue de 603.550 hombres, listos para pelear, y de esta manera, quedarían distribuidas las 12 tribus de Israel. Pero, ¿por qué la tribu de Leví no contaba entre ellas? La razón a esta elección viene desde el día en que Jacob bendijo a todos sus hijos. Durante esas bendiciones, en Génesis 49, del 5 al 7, Jacob dijo, tanto a Simeón como a Leví, que ambos serían distribuidas entre las tierras. Y a la tribu de Leví, le tocó quedar fuera del grupo, para dedicarse a los asuntos del santuario del Señor. Aunque la tribu de Simeón fue contada con el resto de las tribus, para el momento de la posesión de la tierra prometida, solo le tocará una pequeña parte desértica dentro de las tierras de Judá. ¿De qué manera se hizo la escogencia de los levitas? En Éxodo 13:2, la Biblia nos dice que para el momento de la salida de Israel de Egipto, Dios exigió que todo primogénito de entre su pueblo sería suyo, pero ahora estaba dispuesto a hacer un cambio, redimir a cada primogénito por cada levita. Por tanto, se contaron todos los varones levitas de un mes para arriba, quedando establecido en el libro de los Números, capítulo 3, del 22 al 34, de la siguiente manera. De Gersón, 7.500 personas. De Coat, 8.600 personas. De Merari, 6.200 personas. Si tomamos nuestras calculadoras y sumamos, nos dará un total de 22.300 personas, que según las Escrituras, fueron contados los de un mes para arriba. Ahora comparemos con el siguiente contexto. Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias. Todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Como se puede observar, existe una ligera discrepancia con la suma anterior. Ahora bien, ¿cuál se debería tomar en cuenta? Sin duda alguna, que el número correcto es de 22.000, por el hecho siguiente, Dios ordenó contar también a todos los primogénitos de entre las familias de Israel. Y en total, había 22.273 primogénitos, lo cual sobrepasaba a los levitas por 273. Luego Dios pidió que por cada primogénito sobrante se pagara el precio de 5 siclos por cabeza para las arcas del santuario. Luego nos dice en Números 3, verso 50, que fueron entregados al sacerdote Aarón un total de 1.365 siclos. Si hubiesen sido 22.300 los levitas, más bien hubieran excedido al número de los primogénitos. Los israelitas salen del Sinaí. El día 20 del mes de Siv, del año 1492 a.C., la nube se levantó del tabernáculo, y los hijos de Israel parten del Sinaí, rumbo a Parán. El total de los días, frente al monte del Sinaí, fue de 11 meses con 5 días, y durante todo este tiempo, Dios les dio de beber a través de un arroyo que bajaba desde el mismo monte Horeb. Esta vez, la marcha sería de manera organizada, y solo se debía marchar cuando la nube se levantara del tabernáculo. Estaba prohibido moverse si la nube se mantenía posada sobre el aposento sagrado. El estilo de la marcha era el siguiente. El primer grupo, que saldría al frente de la marcha sería la tribu de Judá, seguida de la tribu de Isaacar y Zabulón. Un ejército total de 186.400 hombres, armados y listos para la guerra.
En segundo lugar, saldría el grupo de los levitas, descendientes de Gersón, que movilizaban todo lo que tenía que ver con las cortinas del tabernáculo, así como la de sus atrios. Juntamente con ellos, marchaban los levitas descendientes de Merari, quienes eran los encargados de mover todo lo que era la estructura del tabernáculo, es decir, toda la madera, columnas, tubos, las basas, y todos los enseres de exteriores en lo que a su estructura se refiere. Luego se movilizaría la tribu de Rubén, seguidos por los de Simeón y Gad, con un total de 151.650 personas, listas para la guerra. Seguidamente, un tercer grupo de levitas, hombres descendientes de Coat, quienes eran los encargados de mover el santuario y toda la utilería interna. Luego saldría la tribu de Efraín con su bandera, acompañados por las tribus de Manasés y Benjamín, con un total de 108.100 hombres armados. Y, por último, cuidando la retaguardia de la caravana, irían los de Dan, enarbolando su bandera, y acompañados por los de Aser y Neftalí, con un total de 157.600 personas armadas. Como podemos observar, al frente iban la mayor cantidad de hombres armados, y en la retaguardia, el segundo grupo más numeroso. La razón por lo cual, los coatitas no viajaban juntos a los de Gersón y Merari, es porque, cuando el santuario llegaba al sitio donde se debía acampar, ya el tabernáculo debería estar armado. Cada vez que el pueblo acampara, las tribus serían distribuidas alrededor del tabernáculo, donde estaban los tres grupos de levitas, es decir, 22.000 personas, quienes estaban a cargo de su administración, y de llevar a cabo todo lo relacionado con los servicios. Al oriente del tabernáculo, se levantaría la bandera de la tribu de Judá, siendo acompañados por las tribus de Isaacar y Zabulón. Del lado sur, se izaría la bandera de la tribu de Rubén, acompañados por las tribus de Simeón y Gad. Del lado norte, la bandera que se alzaría sería la de la tribu de Dan, y estos serían acompañados por las tribus de Aser y Neftalí. Mientras que por el occidente del tabernáculo, Efraín alzaría su bandera, siendo acompañada por las tribus de Manasés y Benjamín. Cuando Moisés se dispone a partir camino hacia la tierra prometida, lo haría por la misma ruta donde habían llegado. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Como lo mencionamos anteriormente, la Biblia es específica cuando habla sobre desiertos y cuando se refiere a los montes o montañas. También debemos prestar atención a la conversación entre Moisés y su cuñado Hobab, a quien el profeta le pide que lo acompañe en su viaje hacia tierras de Canaán, debido a que más nadie que él conoce perfectamente el camino del desierto por donde tenía que salir. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Moisés no se refería al desierto de Parán, hacia donde iban, sino a las montañas desérticas del Sinaí, de donde salían y de donde la familia de Jetro eran vaqueanos o conocedores. Una de las maneras de convencer al hermano de su esposa Séfora para que le acompañara, era asegurarle que lo necesitaba por sus conocimientos acerca del área del desierto. Pero vamos a estar claro, que quien guiaba a la tropa era el mismo Jehová, de día con una nube y de noche con una llama ardiente. A final de cuentas, Hobab aceptó ir con ellos. Un punto que se debe destacar, es que este nombre de Hobab, es mencionado en el libro de los jueces como el suegro de Moisés, en lugar de su cuñado. Veamos. Y Geber ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. A pesar de que en este extracto bíblico se utiliza la palabra suegro, para referirse a Hobab, lo que en realidad quiso indicar el escritor, es que el individuo en cuestión, es de la descendencia del quien fuera suegro de Moisés. Uno de los mayores cuidados que debía tomar en cuenta Moisés en su marcha hacia el norte, era la de evitar en todo lo posible pasar por las tierras de Edom, por lo cual tenía que bordear su frontera occidental, hasta llegar hasta una de sus extremidades conocida como Cades. Algo muy importante que se debe destacar, es que durante el viaje de regreso, desde el desierto del Sinaí, hasta Elín, o Esión Geber,
Dios los condujo por la misma ruta por donde habían llegado. Partió el pueblo, y marcharon por 3 días hasta acampar en Kibrot-Hataava. Por supuesto que estos nombres se iban colocando por los eventos que ahí sucedían. Pero, ¿qué sucedió en esta región? El pueblo nuevamente tuvo antojo de comer carne. El pueblo tenía aproximadamente 1 año que no probaba un bocado de carne, desde que comieron codornices en el desierto de Sin. Ellos estaban comiendo maná, desde que se les acabaron los panes sin levadura aquellos primeros 7 días. Las codornices solo había sido por 6 días. Moisés también se sentía ahogado y cansado de aguantar tantas quejas de esta gente, y llegó hasta pensar que él no tenía por qué ser responsable de la suerte de este pueblo, ya que era demasiada la carga para un solo hombre. Jehová, tomando en cuenta la queja de Moisés, manda a seleccionar 70 ancianos, a los cuales les daría del mismo espíritu que tenía Moisés para aliviarle la carga. Este grupo de ancianos fueron llevados al tabernáculo de reunión, recibieron la unción y comenzaron a profetizar. Pero resulta que 2 de los nuevos profetas no asistieron al tabernáculo y se quedaron en el campamento, pero igual comenzaron a profetizar allí mismo, y esto llegó a los oídos del ayudante de Moisés, Josué, quien le sugirió que los cortara para que no siguieran profetizando en el campamento. Pero Moisés le reprendió porque estaba celoso, y le dijo que ojalá todos pudieran profetizar, y con esto lo mandó a callar. Ya solucionado el problema de la carga de Moisés, ahora Jehová anuncia que les dará a comer carne al pueblo hasta reventaros. Dios le dice a Moisés que les dará a comer carne hasta que le saliera por sus narices. Y cuando Moisés escucha estas palabras de parte de Jehová, se pone las manos en la cabeza, creyendo que él tenía esa responsabilidad. Moisés, de una vez pensó, si era que Jehová quería que se mataran las reses y todo el ganado para alimentar a 1 millón de personas. A pesar de que ellos llevaban ganados y otros animales, estos solo se usaban para sacrificios. Mientras el pueblo comía lo que Dios les daba, el maná. No entendemos cómo Moisés, siendo un profeta de Dios, y habiendo visto tales hazañas en Egipto y en el camino, haya puesto en tela de juicio el verdadero poder de Dios. Recordemos el caso de Jesús. ¿Tuvo alguna duda Jesús a la hora de alimentar en 2 ocasiones a una multitud que le acompañaba en los montes? Dios envió una lluvia de codornices provenientes del Mar Rojo y cayeron alrededor del campamento hasta cubrir la tierra por casi 1 metro de altura. Y estuvieron casi 2 días recogiendo codornices, cada quien para su tienda, y se sentían victoriosos porque Jehová había atendido sus ruegos, pero no se imaginaban que esta acción había hecho enojar a Jehová, por lo cual dejó que se llenaran sus estómagos para luego darles una estocada. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó al nombre de aquel lugar Kibrot-Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. No sabemos qué tipo de plaga pudo ser, pero lo cierto del caso fue que murió mucha gente codiciosa, y allí lo sepultaron. Para tener una idea de la ubicación de Kibrot-Hataava, debemos tener en cuenta que las codornices vinieron del Mar Rojo, y esto nos indica que no habían salido de la zona montañosa, de la parte oriental del Golfo de Acabá, que era por donde el pueblo se desplazaba. Salieron de ahí y acamparon en Hazerot. Es en Hazerot donde María y Aarón critican a Moisés a causa de Séfora. Recordemos que ya antes habíamos comentado que Aarón no le tenía muy buena estima a su cuñada Séfora, por el solo hecho de que ella fuera cusita y había hecho que Moisés se separara de ella en el monte Horeb, cuando la envió de regreso a casa de su padre. Es muy probable que Séfora fuera hija de Jetro con una mujer cusita, siendo Séfora una mezcla afroasiática, de piel algo oscura. Pues, aquí se confirma el racismo de Aarón por los de piel oscura, pero ahora apoyado por la profetisa María. Habíamos ya visto murmuraciones del pueblo en contra de Moisés, pero ahora le tocó de los que de menos se esperaba, sus propios hermanos. Por supuesto que esto no agradó a Jehová, y les envió severo castigo, advirtiéndoles que tuvieran mucho cuidado de meterse con Moisés, su siervo. Luego de esto, María quedó leprosa, pero Aarón pidió clemencia rápidamente a Moisés, quien intercedió por ellos, pero aún así María fue echada 7 días fuera del campamento hasta que fuera sanada de la lepra.
y todo el pueblo tuvo que esperar a que María volviera a la congregación para poder partir. Después, el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Como se puede apreciar en este contexto, los hebreos, luego de despegar de Hazerot, llegaron al desierto de Parán, específicamente a Cades Barnea. Existe un detalle que nos llama mucho la atención, y se trata de la ubicación de Cades. Como se puede observar en el mapa, Cades no estaba muy lejos del punto de partida de Egipto, y está prácticamente frente a las tierras de los filisteos. Ahora bien, nos podemos preguntar lo siguiente: si Dios había desviado el camino de los hebreos para evitar a los filisteos, ¿por qué los vuelve a llevar hacia el mismo camino, luego de más de un año? La respuesta es porque ya Israel estaba preparado para enfrentar todas las batallas que se le venían encima. Además llevaban consigo el tabernáculo de Dios, que no podía haberse construido en otro lugar, más que en su primer monte santo, el monte Horeb en el Sinaí árabe. No era tanto el temor hacia los filisteos que los había desviado, sino que fueron hasta el monte de Dios para construir su tabernáculo, recibir un conjunto de leyes y ordenanzas, para luego regresar prácticamente al camino inicial hacia Canaán. La presencia del nombre de Jehová Dios se movería en medio del pueblo de Israel en su tabernáculo de reunión, desde el monte Horeb hasta la tierra prometida. Y unos 487 años más tarde, se mudaría del tabernáculo de reunión hacia el templo del monte de Sión, en Jerusalén. Lugar donde se llevaría a cabo el segundo pacto de Dios con los hombres, el Evangelio de Jesucristo. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ahora bien, desde Egipto hasta el Sinaí, Israel tardó 45 días exactos en llegar a este lugar, y según el libro de los Números, hubo 10 acampamientos. Pero el tiempo en llegar, desde Horeb hasta Cades, ¿solo fue de 11 días? Si buscamos en el diccionario, el concepto de lo que significa una jornada, nos encontraremos que una jornada significa el trabajo que se realiza en un día. Y es por eso que los eruditos afirman que el viaje hacia el desierto de Parán tuvo una duración de 11 días. Pero lógicamente, esto es un error, ya que no se está tomando en cuenta los días de acampamiento. 11 días hubieran tardado, si hubiesen caminado todos los días una jornada diaria, y solo descansando por las noches, pero no ocurrió de esa manera. Veamos por ejemplo, lo que ocurrió en Kibrot Hataava, donde por lo mínimo tuvieron que acampar por más de 3 días para poder recoger las codornices. Otro caso, el de Hazerot, donde tuvieron que acampar como mínimo no menos de 7 días, por la lepra de María, por cuanto dice el contexto. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La traducción más lógica para la palabra jornada, en lo que respecta a la Biblia, es el tiempo que duraba una caminata sin detenerse para acampar. Recordemos que los hebreos podían caminar tanto de día como de noche, hasta que la nube se detuviera en un sitio específico. Entonces tenemos que estas 11 jornadas, de las cuales se refiere la Biblia, fueron la cantidad de veces que caminaron los hebreos sin detenerse. Por lo cual, el tiempo de llegada a Cades dependía del tiempo que duraban los acampamientos. Debido a esto, no se puede precisar con exactitud cuánto tiempo tardaron los hebreos en llegar a Cades Barnea. Desde Egipto hasta el Sinaí, fueron 45 días exactos, por tanto, es imposible que desde Horeb hasta Cades haya durado tan solo 11 días, además llevando a cuestas el tabernáculo. Para que tengamos una idea, en cada acampamiento se tenía que armar y desarmar el tabernáculo de reunión para ofrecer los servicios a Jehová. Luego entonces, ¿cuánto tiempo tardarían en armarlo y desarmarlo? Es muy probable que el tiempo de la marcha se haya extendido por unos 25 días, para llegar a mediados del mes de Siván, a Cades.